Cada vez que interactuamos con personas, es el libro más importante para el tiempo en el que estamos viviendo. Es literalmente Dios hablando su palabra en medio de un mundo de caos, de confusión, de mil voces que pretenden tener la verdad. Dios, como poderoso gigante, se levanta y habla su palabra cuando hay desorden y vacío. Y debo decirle que el hecho de que estamos como iglesia entrando a estudiar el libro de Génesis nos desafía en muchas maneras y en muchos sentidos. Entonces, quiero pedir muy en especial a nuestros estudiantes de universidad, nuestros estudiantes de preparatoria, nuestros hermanos que trabajan en ambientes hostiles al evangelio, que pongan mucha atención a lo que Dios nos tiene que decir. Muchas gracias, mi hermano. A lo que Dios nos tiene que decir a través de su palabra, y muy en específico a través de este libro. Considero que es realmente relevante. Y ya le platicaba la aproximación que estamos teniendo al libro. No estamos aproximándonos a Génesis como si estuviéramos en la iglesia tradicional, donde podemos hacer un estudio donde usted ya cree la Biblia y ya estamos en el mismo canal. Sí, Dios nos va a hablar así. Pero estamos haciendo una aproximación al libro de Génesis, especialmente los primeros 11 capítulos, en la que reiteramos la invitación y la bienvenida a nuestros amigos ateos. Reiteramos la invitación y la bienvenida a nuestros amigos que están de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, toda la comunidad representada en este grupo. Bienvenidos a que platiquemos de lo que la Escritura enseña. Si tú eres agnóstico, si tú eres una persona que has estado buscando en la religión, bienvenido, porque la palabra de Dios tiene mucho que decirte. Y seguramente mientras vamos avanzando, aunque vamos poco a poco, pero verás cómo Dios tiene respuestas para cada una de las preguntas. ¿Dónde estamos ahora? Ya hemos estudiado el título de Génesis, qué significa la palabra, cómo es que podemos creer la Biblia, por qué tenemos evidencias, qué evidencias tenemos para poder creer la Escritura. Pero luego entramos al versículo número 1, que es, como hemos dicho, uno de los versículos en el libro más importantes de todo el libro y probablemente más importantes de toda la Biblia. ¿Por qué lo decimos así? Aquí está en su pantalla ese versículo, es Génesis 1:1. Aunque tú nunca hayas leído la Biblia, te lo puedes aprender hoy de memoria. Simplemente dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Eso es todo lo que dice. Pero esta declaración que tú estás viendo en la pantalla es una de las declaraciones más importantes que hay en toda la Biblia, y se lo digo con mucha humildad, pero con mucha seguridad. Es la declaración más importante para el siglo XXI en el que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque lo que haces con este versículo determina todo lo demás que tú crees en tu vida. Es literalmente, te lo afirmo, lo sostengo por la autoridad de la palabra de Dios, es el versículo más determinante de toda la existencia humana, de toda la existencia y la historia humana, y muy en lo específico es el versículo más determinante de tu vida. Como hemos hablado de este tema y tuvimos un receso bastante amplio, he decidido hacer un repaso rapidísimo. Entonces me disculpo con aquellos de ustedes que están conectándose por primera vez aquí, porque notarán que la primera sección vamos a ir volando, pero están por ahí ya, o si no lo están, estarán pronto en YouTube los otros estudios que nos pueden ayudar a explicar a qué me refiero. Para empezar a correr, entonces, acompáñeme en el siguiente viaje rápido. Primero, hemos establecido que es el texto más determinante de tu vida. ¿Por qué? Porque resulta que este pasaje y lo que haces con este pasaje define lo que crees o no crees en un montón de áreas que son fundamentales, esenciales. Y déjeme explicar muy al grano a qué me refiero. Génesis 1:1, al establecer que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos determina un trampolín en el que si nosotros tomamos ese trampolín, estamos comprometidos, como en un trampolín, una vez que saltas, estás comprometido a caer a la alberca.
Tú no puedes, una vez que saltaste del trampolín, no puedes a la mitad del salto decir, no, tiempo, me arrepiento, y luego regresarte en el espacio y en el tiempo y en la gravedad y regresar al trampolín. Una vez que te lanzaste de ese trampolín, viene la implicación de que vas a caer a la alberca. Cuando la gente rechaza Génesis 1:1 y dice Dios no existe, han saltado de un trampolín en el que la implicación de esa decisión tiene efectos inmediatos en todo lo que creemos y en la forma en que vivimos. ¿A qué me refiero? Génesis 1:1, nada más Génesis 1:1, no todo Génesis, solamente Génesis 1:1 nos obliga, si somos honestos, a contestar las 7 preguntas o una de las 7 preguntas más fundamentales que existen para el ser humano. Y ahí está la primera: ¿existe Dios? ¿Cómo contestas esa pregunta? Determina todo lo demás. La segunda pregunta más importante: ¿cuál es la realidad última del mundo en el que vivimos? O sea, si Dios existe, entonces la realidad de este mundo es espiritual y material. Si Dios no existe, si tú contestaste la pregunta 1, no, Dios no existe, entonces todo lo que existe en este mundo es material, ¿cierto? No hay nada trascendente. El amor es una serie de impulsos eléctricos en el cerebro. El odio es una emoción que se despierta porque está amenazada tu supervivencia. ¿Me entiendes? La explicación del mundo y de la realidad que vivimos se determina cómo contestas tú la primera pregunta. Así que si contestas la primera pregunta diciendo Dios existe, tú me puedes contestar cuál es la realidad del mundo en el que vivimos. Y entonces me dirías que si Dios existe, existe el amor. Si Dios existe, existe el alma. Si Dios existe, existe el espíritu. Y si Dios existe y existe el alma es eterna. Y si es eterna el alma, ¿te fijas las implicaciones? Es muy importante. Tercera pregunta esencial: si Dios existe, entonces ¿cuál es el origen del universo que vemos, que experimentamos, y el origen de la vida? Es muy sencillo. Si decidiste que Dios no existe, tú ya contestaste esa pregunta. Y la única explicación racional es que de la nada vino el mundo en que vivimos, y ese mundo en que vivimos evolucionó a través de las leyes conocidas de la física, y luego la vida se originó a través de pues básicamente el acomodo de los elementos o las micromoléculas más básicas, que después se formaron en macromoléculas, forman proteínas, se da origen a la célula, y de la célula tenemos la evolución de la vida. Pero no hay nada como la intervención de Dios en ello. Por eso la explicación al origen del universo y de la vida depende de la pregunta número 1. Otra pregunta esencial: ¿qué nos hace humanos? ¿Qué somos como personas? Si tú dices que Dios no existe, entonces tendrás que admitir que esto que ves aquí es una serie de tejidos que se formaron a través del nacimiento que tuve de mi madre, de mi padre. Pero soy solo una masa de tejidos que tiene impulsos eléctricos que me hacen hablar. Eso es todo lo que soy. Y cuando me muera, voy a hacerme otra vez polvo y regresaré a las plantitas, si me va bien, ¿no? Eso es todo lo que somos. Así que si tú me matas a mí, no tiene implicaciones morales, porque solo soy una masa de tejidos con impulsos eléctricos y reacciones bioquímicas en el cerebro. Si Dios existe, yo soy un ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios, que tiene un alma, un espíritu y un cuerpo, que tiene un propósito y un sentido en la vida. ¿Te fijas? Qué importante es contestar esta primera pregunta. Quinta pregunta: la moralidad. ¿Cómo se determina el bien y el mal? Si Dios no existe, no hay bien y no hay mal, y tienes que ser honesto intelectualmente. Si tú contestaste la pregunta número 1 diciendo que Dios no existe, no tienes base ni física ni científica para determinar la moralidad. O sea, que si Dios no existe y yo te veo en la calle y te quito el billete que traes o el celular, eso no está mal. Simplemente yo soy más fuerte que tú, y la ley dice que el más apto sobrevive, y yo soy más apto que tú y te lo quité, y no te puedes quejar, porque así es la ley establecida por la cruda naturaleza. La ley del más fuerte sobrevive, el más apto. Si Dios existe y es una persona, es un ser moral,
Él determina el bien y el mal. Y Él determina que yo, si voy allá afuera y te quito tu celular, te estoy robando, y por lo tanto está mal. ¿Por qué? Porque Dios existe y establece una ley moral. Tú quitas a Dios en la ecuación y no tienes respuesta para el origen del bien y del mal. Pregunta número 6. Una vez que ya estamos aquí, ¿cuál es el sentido y el propósito de la vida? ¿Por qué me levanto todos los días en la mañana y me voy a trabajar o a estudiar? Tengo una esposa, hijos, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene la vida? En serio, estas preguntas son fundamentales. Estas no tienen que ver con tus series de Netflix, estas son fundamentales. Aquí estamos hablando de que depende cómo contestas estas preguntas, es cómo vas a vivir. Y pregunta número 7, la que a todos nos fascina y nos interesa. Una vez que yo muero, ¿qué pasa? Si no hay Dios, eres polvo de estrellas, para que se oiga padre, y te deshaces y te desintegras y regresas a ser carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo, y ya, nada más, no pasó nada. No hay más allá de la muerte. Pero si Dios existe y la realidad última es espiritual y el origen del universo es de un Dios creador y somos creados a su imagen y semejanza, y Él determina el bien y el mal, y por lo tanto será un juez, y el propósito de tu vida es vivir según sus planes, y no lo hiciste, entonces cuando mueras te vas a enfrentar a ese juez, porque has sido creado con eternidad y la muerte es solo una transición. ¿Se fijan las implicaciones? Es fundamental. Por eso lo que haces con Génesis 1:1 determina todo. ¿Qué estamos haciendo aquí en la Congre? Bueno, lo que estamos haciendo es irnos pregunta por pregunta, ¿sale? Y nos metimos a Génesis 1:1 a contestar esa pregunta. ¿Existe Dios? Así de sencilla. Ahora, si tú crees la Escritura, tú ya tienes la respuesta. Claro que existe. Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Listo, resuelto. Ya tienes la respuesta, y de ahí pueden venir muchas preguntas, pero como lo dijimos, la aproximación que estamos tomando no es una aproximación de nada más hablar aquí a la iglesia. Queremos invitar realmente a aquellos de nosotros, de ustedes, que estemos luchando con estas preguntas, a pensarlas, a platicarlas. Te repito la aproximación. Es como si tú eres ateo, eres un científico, eres un agnóstico, eres a lo mejor un doctor en filosofía, eres un médico o un estudiante, y tú tienes opiniones e ideas, y hay un evolucionista que dice una cosa y viene aquí un psicólogo que dice otra. Permítanme ser el teólogo, el que estudia la Biblia, que está en la misma mesa y te explica lo que dice la Biblia, ¿sale? Si ya de antemano tú te cierras a esto y dices: no me interesa la Biblia, sé intelectualmente honesto. O no aguantas las preguntas duras, o no aguantas que haga preguntas sobre lo que tú crees. Creo que si eres intelectualmente honesto y eres un ateo o eres un agnóstico, sabes por qué crees lo que crees, ¿cierto? ¿Aceptas preguntas? Y esta es la pregunta básica. ¿Existe Dios? Bueno, muy rápido. ¿Qué dice la postura atea? Un ateo diría que no hay tal cosa como un ser superior real, excepto como un concepto o fantasía en nuestras mentes. Al ateo es básicamente, a esta se le llama alfa privativa, que es la negativa de una postura. Por lo tanto, si tenemos teístas, estos serían ateístas, o sea, personas que no creen en el teísmo. También hay antiteístas o agnósticos, y varios de ellos caen en la misma categoría, aunque ellos dirían que no, pero en realidad filosóficamente hablando pueden ser colocados en la misma categoría. Stephen Hawking, usted ha oído de él, este hombre famosísimo, un astrofísico inglés que estuvo afectado por una enfermedad que le tenía en una silla de ruedas y hablaba a través de un aparato. Dijo lo siguiente: creo que la explicación más simple es que no hay Dios. Nadie creó el universo y nadie dirige nuestro destino. Famosísimo este hombre, muy inteligente, una eminencia. Pero escucha, esta es la postura que tomó él. Esto se llama ateísmo, ¿ok? Ahora, para explicar un poquito más, me voy a ir muy rápido. Hay 3 tipos de ateísmo, aunque los ateos se rehúsan a ser clasificados. Pero está el ateísmo negativo, que simplemente dice: Dios no existe, ¿verdad? No hay tal cosa como un Dios. Está el ateísmo positivo, que dice: yo estoy seguro y afirmo que no hay Dios.
Y usted diría, ¿cuál es la diferencia? Parece no haber diferencia, pero hay una diferencia. Y está el ateísmo agresivo, que es el tipo de persona que al creer que Dios no existe, ataca directamente a todos aquellos que creen que Dios sí existe. Y es un ateo agresivo, ¿sale? Ahora, algunos dirían que el ateísmo también es religión, porque de acuerdo a la definición de religión, los ateos, algunos, cumplen con las características de una religión. Entonces, lo que diríamos, ya estamos hablando filosóficamente, es que el ateo en realidad es una persona que tiene una religión en la que Dios no existe, porque también tiene un sistema de creencias sostenidas por la fe. Tiene un sistema de práctica y conducta sostenido en base a sus creencias, pero ellos, por supuesto, lo negarían. Ahora, entonces, ¿cómo nos aproximamos al asunto? Como cristianos, nunca nos debe dar miedo usar la razón, jamás. Nunca vas a encontrar un versículo bíblico que te diga que para poder creer en Dios tienes que apagar tu cerebro, jamás. Al contrario, se nos dice que tenemos que ceñirnos los lomos de nuestro entendimiento, es decir, estar siempre listos, siempre preparados. ¿Cómo nos aproximamos entonces aquí? La idea es que nosotros tenemos fe, pero nunca es una fe ciega. Creo en Dios. ¿Por qué crees en Dios, cristiano? No sé, así dijo mi pastor. No, a ver, explícame, ¿por qué crees en Dios? Pues no sé, como que se me da. Yo te respeto si tú crees así, pero esa no es la postura bíblica. La postura bíblica te da razones para tener fe. Te da evidencias para que puedas confiar en Dios. Te da la historia del Dios creador del cielo y la tierra para que tu fe esté basada en el Dios creador que te ha dado razones para creer. Pero no es solo razón ni solo fe, es las dos en un balance basado en la verdad de la Escritura. Esa es la diferencia. Entonces, vámonos rápido. En esto lo que te voy a explicar es lo siguiente. Nos han preguntado, ¿es posible llegar al entendimiento de la existencia de Dios sin usar la Biblia? Tengo amigos que me han dicho, a ver, convénceme, me dicen, convénceme de que Dios existe, pero no uses tu Biblia. Y ahí hay varias, y claro, se puede, por supuesto que se puede. ¿Por qué? Porque hay argumentos filosóficos, racionales, naturales, que se usan para explicar la existencia de Dios. Todos esos argumentos tienen limitaciones, como dice aquí, pero si es posible que tú solo de la razón, imagínate que tú estás aquí en la tierra, ¿verdad? En el planeta Tierra, y quieres llegar a conocer a Dios, es posible que tú de aquí, volteando hacia arriba y brincando, llegues a saber algo de Dios. Pero como la postura bíblica es que Dios es tan grande que solo puede ser conocido por revelación, tu aproximación racional a quién es Dios siempre va a estar limitada. ¿Cómo lo aprendimos nosotros aquí en la Congre? Te explico rápido. Les pasamos a ustedes varios argumentos para la existencia de Dios. No los podemos ver hoy, ya los estudiamos. Pero estos son argumentos que parten de la razón para tratar de explicar o comprobar la existencia de Dios. El primero se llama argumento ontológico, que tiene que ver con la definición de quién es Dios. Y básicamente te lo explico en 30 segundos así rápido, ¿sale? Imagínate en tu mente un círculo cuadrado. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya lo tiene en su mente? ¿Se puede? No, ¿por qué? Porque es una contradicción de términos. No existen círculos cuadrados. Bueno, ¿cuál es la idea? Dios, cuando tú piensas en el concepto Dios, si ese concepto como el ser más extraordinario, perfecto, eterno, sabio y poderoso no existe, es una contradicción de términos. ¿Vale? Yo sé que necesita 3 tazas de café para buscarle a esto, pero ese es el argumento ontológico. El cosmológico, causa y efecto. Todo lo que vemos es efecto de algo más, así que la causa de la causa de la causa de la causa tiene que haber sido una causa no causada. ¿Sale? Es el argumento cosmológico. El argumento del diseño, todo lo que vemos en la creación revela diseño. Ve cómo está formado tu oreja, el ojo revela diseño que indica propósito y requiere un diseñador. ¿Sale? No tenemos tiempo para verlo, ya los vimos. Complejidad irreductible. Es la idea de que organismos vivos en la creación
dan evidencia de que para que pudieran funcionar tuvieron que haber tenido ciertos elementos completos, juntos, funcionando al mismo tiempo. Si no los tienes, no es el organismo del que estamos hablando. Entonces tú lo puedes reducir hasta cierto punto, donde si lo reduces más ya no es el organismo del que estamos hablando. A eso se le llama complejidad irreductible. Significa que la complejidad irreductible es una prueba, es una evidencia de que la evolución no es posible y que tú puedas tener órganos, ¿verdad?, independientes que después forman un organismo juntando todos esos órganos, y que puedes tener evolución de esos órganos. No, porque hay organismos que si tú los reduces más de lo que ya son, dejan de ser ese organismo. Esa es la idea básica. ADN, como es información, requiere una mente inteligente proveyendo información dentro de moléculas orgánicas, que esa es la parte increíble. El argumento de la conciencia busca explicar el hecho de que nosotros tenemos conciencia y no existe absolutamente ninguna evidencia de que solo de una raíz material provenga conciencia. Y como nosotros somos conscientes, indica que el origen tuvo que haber sido no material, es decir, una sabiduría o una conciencia trascendente. El argumento trascendental de la existencia de Dios habla de los conceptos trascendentes, abstractos. ¿Se fija cómo todo esto es bien filosófico? ¿Se fija cómo todo esto implica el realmente ponernos a pensar? El argumento moral, y mira, no tenemos el tiempo precisamente porque es algo que ya vimos, usted lo puede revisar cuando tenga oportunidad, pero te podría hablar y podríamos tomar tiempo hablando del argumento moral, el argumento del tiempo y la contingencia, de los grados de perfección, de los milagros, de la verdad, de la experiencia estética, de la experiencia religiosa, el argumento de Calam, la apuesta de Pascal. O sea, hay mucha gente a lo largo de la historia que ha intentado aproximarse a esta idea de quién es Dios y si Dios existe, solo partiendo de la razón. Ese es el punto que queremos establecer. Entonces, un ateo es una persona que ha tomado la decisión de creer que Dios no existe. ¿Cuál es la postura bíblica? Pues la acabas de oír en Génesis 1, no es complicada. La postura bíblica se llama teísmo. Ateísmo, Dios no existe. Teísmo con T, Dios existe, es un Dios personal, un ser personal que puede ser conocido y está activamente involucrado en el mundo. Ojo, si aquí donde usted ve la T, yo le pusiera una letra D y dijera deísmo, es la idea de que Dios sí existe, pero quién sabe dónde anda. Y está tan lejano que no podemos saber si realmente nos quiere o no nos quiere. Pero sí, Dios pudo haber creado el universo, pero ya no trata con nosotros. Eso se llama deísmo. Dios vino, creó el mundo y se fue. Deísmo con D. Teísmo con T, como está aquí, es la existencia de que Dios existe, puede ser conocido y está activamente involucrado en el mundo. Pero por la revelación especial podemos conocer mucho más de Él, ya que Él mismo, esta es la clave, se ha revelado a nosotros. ¿Capta la idea? Es Dios quien se revela al hombre, porque si es Dios realmente tan grande, nosotros no podemos alcanzar a concebirlo y a encerrarlo con nuestra mente. No lo vas a encontrar en el laboratorio, no lo vas a poder medir. Si es el Dios del que estamos hablando, tú no puedes pesarlo, tú no puedes encontrarlo en un tubo de ensayo, no lo puedes encontrar en un laboratorio ni con un análisis. Es Dios el creador del cielo y de la tierra. Entonces, ¿cómo puede ser conocido? Si Él decide revelarse a los hombres. Y ese es exactamente lo que yo tengo aquí, es una Biblia. Y afirmamos que esta Biblia, por muchas evidencias y muchas consideraciones, historia, muchas cosas, es la revelación de Dios a los hombres para que podamos conocerlos. Entonces, aquí es donde entramos tú y yo a un terreno que puede ser nuevo. Ojo, Génesis 1:1, con una sola frase, excluye las siguientes ideas. El ateísmo, ¿por qué? ¿Por qué lo excluye? Porque Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. Entonces, si tú estudias la Biblia y quieres saber la postura bíblica, el ateísmo, ahorita lo vamos a explicar, el ateísmo no existe.
O sea, el ateísmo, ahorita te lo voy a explicar más fácil. Dios no cree en los ateos. Los ateos no creen en Dios. Bueno, Dios no cree en los ateos. No hay tal cosa como alguien que diga, no, Dios no. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Pero también excluye el agnosticismo, que es la idea de que no se puede saber. ¿Existe Dios? ¿Quién sabe? Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Es bueno? Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Fuimos creados o venimos de evolución? ¿Quién sabe? Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Entiende? Ese es el agnosticismo. No sabemos nada, ni nada puede ser sabido con absoluta certeza. Solo lo absolutamente cierto es que no sabemos. Entonces ahí tienen una certeza, ¿no? ¿Se fija? Qué curioso. Tercero, panteísmo. La idea del panteísmo es que todo es Dios y Dios es todo. E inmediatamente Génesis 1:1 descalifica esa idea cuando nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Se fija? Son separados. Están aparte. No todo es Dios, ni Dios es todo. Dios está en todos lados porque es el creador, pero no es todo Dios, ni Dios está en todos lados. Ni todo es Dios, perdón. Politeísmo, muchos dioses. No, tenemos un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Materialismo, la idea de que todo lo que existe en este mundo es solo lo que puede ser medido, conocido empíricamente. Génesis 1:1 lo saca por la ventana porque dice: en el principio creó Dios, implicando la existencia de un ser trascendente al mundo material. Ojo con esta voy a tomar unos minutitos más para explicarla. Dualismo, ¿qué es esto? Ojo, casi siempre tú vas a oír personas que hablan y creen el dualismo y no se dan cuenta. El dualismo es la idea básica de que hay una realidad en este universo doble, dual, de ahí dos, dual. Hay arriba y hay abajo. Hay blanco y hay negro. ¿Sabe de qué estoy hablando, no? Hay bien y hay mal. Hay bueno y hay malo. Existe Dios y luego ¿qué te dicen? Existe el diablo. Ojo, en el dualismo dirían que Dios y el diablo son eternos ambos y se necesitan el uno el otro y son interdependientes. Pero según la escritura, el dualismo no es como Dios diseñó el mundo, porque en la postura bíblica solo Dios, que es eterno y perfectamente bueno, puede existir sin nada más como la última realidad, como la realidad última. Y Él no necesita a nadie ni a nada más. Quiere decir que lo único realmente eterno en la creación perfecta de Dios es la esencia de Dios y lo que Él ha creado como bueno. El mal, la oscuridad, las tinieblas y el dolor son una irrupción en el universo perfecto de Dios. El mal no es eterno, ni el diablo es igual de poderoso que Dios, ni el mal va a durar para siempre. ¿Capta la idea? El dualismo no entra en una postura bíblica. El humanismo, la idea de que el ser humano es todo y produce toda la razón y produce todo el conocimiento y todo se trata del ser humano, sale por la ventana cuando lees Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y por supuesto, la evolución, esta idea de que llegamos a ser quienes somos hoy a través de la transformación aleatoria de una especie a otra, de un género, de una familia a otra, a través de especies transicionales. Básicamente se llama macroevolución. Se lo digo habiendo estudiado, visto esto, no existen evidencias ni en el registro fósil, ni observable en la ciencia observacional de macroevolución. No existen, sencillamente. Adaptación sí, microevolución sí. Otras especies que han sido extintas, claro que sí existen en el registro fósil, pero no evidencias de evolución. Por lo tanto, aquí la idea es entender que esto es una teoría que es enseñada como un hecho, porque se ha decidido excluir a Dios en la pregunta 1. Y como Dios no existe, ¿cuál es la única explicación posible para que estemos aquí? Pues una serie de cambios aleatorios a través de miles y miles y millones de años. ¿Capta la idea? No es porque es la conclusión científica de alguien que ha buscado, sino porque es una decisión moral de alguien que ha determinado acerca de Dios al inicio, y por lo tanto la única explicación plausible para la existencia del ser humano es la evolución. Bueno, perdónenme la carrera que traemos aquí. Ahora, aspectos morales del ateísmo. Aquí es donde llegamos al punto de la perspectiva bíblica. ¿Qué dice la Biblia de este asunto?
¿Por qué hay gente que escoge ser atea? Si la Biblia dice claramente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, hay gente que elige ser ateo o atea. ¿Por qué? Bueno, puede ser una cuestión racional, es decir, realmente tiene dudas y problemas y cuestiones y cuestionamientos intelectuales. No le cuadra como nosotros no hayamos venido del chango, por ser simplista, o de la amiba. Yo he leído National Geographic y yo tengo el Discovery en mi casa, en la televisión, y he visto documentales que dicen y veo a los geólogos cómo interpretan y tiene dudas que son racionales. No entiendo la Biblia. ¿Cómo es que un libro ahora nos dice todo lo que hay que saber de Dios? ¿Quién fue Jesucristo? ¿Cómo está el rollo de la resurrección? ¿Capta la idea? ¿Qué onda con los dinosaurios? ¿El arca de Noé existió? Son dudas racionales. Bueno, ¿qué se hace con una persona que está en ese punto? Pues le resuelves. Tú como cristiano estudias tu Biblia, estudias ciencia, estudias libros, y le resuelves sus dudas. Y si resuelve sus dudas, se resolvió el asunto. Esa persona que es un ateo racional deja de ser ateo cuando le contestas las dudas. Pero no todos los ateos son ateos racionales. De hecho, diría yo que la mayoría que yo conozco, yo todavía no conozco, se lo dije creo la otra vez, no he conocido nunca un solo ateo racional, 100% ateo, que viva realmente como ateo, ni uno solo he conocido. Posiblemente estuvimos en contacto con uno y lamentablemente llevó a la conclusión su creencia de que no hay sentido en la vida y no hay Dios, y dispuso de su propia vida. Pero la mayoría son ateos emocionales. ¿Quiénes son los ateos emocionales? Son ateos que son ateos por las experiencias que han tenido con Dios o en el mundo en el que viven, o por las experiencias de otros. Son ateos por las dudas que les ha causado principalmente el problema del mal en el mundo. Es este amigo que te dice: yo no puedo creer en un Dios que permite la muerte de niños en Somalia. Yo no puedo creer en un Dios que permite que niños hayan muerto con el tsunami. ¿Me entiendes? Tiene un problema emocional sobre dudas respecto al problema del mal en el mundo. Los ateos emocionales son personas que son ateos porque han visto creyentes falsos, creyentes hipócritas, cristianos que dicen que aman al Señor y no aman al Señor, viven una vida inmoral, y entonces la persona que los ve se asusta, o básicamente no se asusta, sino toma la decisión de no creer en un Dios que vive o que permite que este cristiano viva de esa manera. Estos son los ateos que son ateos porque no tienen respuestas ante el dolor del mundo en el que vivimos. Es tan crudo. ¿Por qué hay falta de amor? ¿Por qué hay guerras? Y se enojan, ¿me entiendes? Estos son ateos que tienen un problema emocional, están enojados con Dios, te sientes decepcionado de Dios, no te cuadra el Dios que enseña la Biblia con las experiencias que tú has vivido. Y entonces, porque estás herido, porque estás lastimado por el mal, decidiste que Dios no existe y lo borras de tu existencia. Bueno, así como el racional puede aprender, el emocional puede sanar. Pero hay un ateo que es diferente a estos dos. Es el ateo volicional. Para que usted me entienda, esto viene de voluntad. Este es ateo, el primero es ateo porque no tiene respuesta a ciertas preguntas. El emocional es ateo porque no siente cómo cuadra Dios con las experiencias que ha vivido. Pero el moral, el volicional, es un ateo que es ateo porque quiere ser ateo, porque así lo decidió abiertamente. No importa cuántas respuestas le des, cuántas preguntas le contestes, no importa cómo se sienta y lo bien que puede estar con Dios, él decide o ella decide sencillamente ser ateo. Básicamente la idea es: no me importa qué digas, no me importa cuánta evidencia me muestres, cuántas dudas me resuelvas, cuántos argumentos me des, no voy a cambiar mi manera de pensar. Dios no existe y punto. ¿Me entiende? Y eso sí he conocido bastantes. Pero ¿cuál es la postura bíblica? Pues la postura bíblica es esta. Dice
el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. No hay Dios. Pero ¿cómo lo ve la Biblia? ¿Cómo lo ve Dios? Como un necio. Ahora, permítame explicar esto. Los ateos no creen en Dios, pero aquí es donde te explicaba. Es Dios quien no cree en los ateos. ¿A qué nos referimos? Que el ateísmo realmente no es la conclusión lógica y racional a la que llegas cuando tú revisas las evidencias. El ateísmo es una decisión moral. No es sumar 2 más 2 más 2 más 2, conclusión ateísmo. No es ver la evidencia física, la evidencia psicológica, no es ver la evidencia de las personas, del lenguaje, de la historia y llegar a la conclusión que Dios no existe. No, es una decisión moral. Decidiste no creer en Dios, decidiste, como dice el Salmo, ser necio y desechar a Dios de nuestra existencia. La Biblia al necio le llama Nabal. Esa es la palabra hebrea. Usted y yo no necesitamos saber hebreo, pero el Nabal en la Biblia, el necio, indica aquel que es inmoral deliberadamente. No es el que cae en un error. ¿Capta? Es aquel que es necio y empecinado en ser inmoral. Es uno que en pensamiento, palabra y actos actúa, vive de forma inmoral. No se confunda. El necio en la Biblia no indica falta de capacidad intelectual. Ojo, el Nabal puede ser sumamente inteligente, pero es obstinado, aunque es sumamente inteligente. El Nabal no es el que no tiene inteligencia o no tiene evidencias, sino aquel que aún teniéndolas, las niega. ¿Sí? Como lo ha visto usted en su familia y yo lo he visto en la mía. Le digo a una persona, a un niño, a alguien: oye, no te metas ahí, te vas a caer. No me caigo, ¿verdad? Te vas a caer, no pises ahí. Y pisa y se cae y dice: no me caí, yo me tiré. Es esta necedad, ¿no? Entonces no es asunto de evidencias. Con el ateo racional, dale evidencias. Hay montones. ADN, montones de evidencias. El origen del lenguaje, evidencias. La forma en que estamos constituidos, el cuerpo humano, complejidad reductible, historia, hay evidencias. Biblia, hay evidencias. Dale evidencias, va a creer. Al que está enojado con Dios, dale respuestas. Ayúdale a conocer a Dios, al Dios que sana, va a creer. Pero el Nabal, el que es ateo moral, no importa qué evidencia le des. Escuche, puede venir Jesucristo de Nazaret, descender. Nada más vine por ti para darte evidencia, mano, ¿eh? Nada más te vine a ver a ti. Y el ateo que va a decir: no, estoy alucinando. No es posible. No va a creer porque ya decidió que no va a creer. No importa cuántas evidencias le muestres. Entonces, ¿cuál es la postura bíblica? La postura bíblica es que Dios nos da evidencias. Sí hay evidencias. Tú tienes evidencias ahora mismo de que Dios existe. ¿A qué me refiero? A eso se le llama revelación natural. ¿Quién le llama así? Los teólogos que estudian la Biblia dicen: bueno, hay revelación general de Dios y hay revelación especial de Dios. ¿Cuál es la revelación general? Se compone de la revelación natural, que en el primer lugar tienes la conciencia o la ley moral, y en el segundo la creación o la naturaleza. ¿A qué nos referimos con esto? Que estas dos cosas son evidencias que todo ser humano tiene de que Dios existe, aún sin la Biblia. Ojo, aún sin la Biblia. Por eso alguien que es ateo no es ateo porque nunca haya leído la Biblia. Es ateo porque decide ignorar estas dos evidencias que Dios le dio de su existencia. Permítame explicar a qué me refiero. Le voy a invitar a que vaya en su Biblia, por favor, a Romanos capítulo 2, versículos 14 al 16. Aquí lo tenemos en la pantalla si usted no lo alcanza a ver. Romanos 2, 14 al 16. Y eso es lo que quiero que entendamos. Los que somos cristianos, aquí tienes la explicación de lo que la Biblia llama la ley moral. Ojo, voy a explicar antes de que lo lea. La ley moral es la idea de que en todo ser humano, como evidencia del Creador, Dios ha puesto una ley moral, una brújula
que no importa dónde haya crecido, no importa la cultura en que viva, la sociedad en la que viva, el tiempo en la historia, todo ser humano que ha vivido en este planeta, todo ser humano tiene una brújula que le indica lo que está bien y lo que está mal. Nosotros le llamamos la conciencia. ¿Sale? ¿Cómo lo explica el apóstol Pablo? Vamos a leer Romanos 2:14. Te animo que leas esta versión porque es un poquito más sencillo lenguaje. Y así dice Pablo: los gentiles que no tienen ley, paréntesis, cuando dice Pablo aquí no tienen ley, se refiere a no tienen el Antiguo Testamento como lo tenían los judíos. Los judíos tenían la ley de Dios con los 10 mandamientos: no robarás, no matarás, ahí está la ley. Pero ¿qué tiene un gentil? Un gentil no tenía el Antiguo Testamento. Entonces dice Pablo: los gentiles que no tienen ley, cuando observan por impulso de la naturaleza lo que la ley ordena, vienen a convertirse, a pesar de no tener ley, en ley para sí mismos. Observa lo que está diciendo la palabra de Dios, que todo ser humano tiene en su chip de ADN esta tendencia a que si ve algo que es de otra persona, no lo agarra, o si lo agarra, voltea para otro lado, porque sabe que está mal. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Desde bebitos, tú le das a 2 bebitos gemelitos de 6 meses una galleta a uno y otra galleta al otro, y el niño se la está comiendo. ¿Qué va a querer hacer aquel? Va a querer agarrar la otra galleta, ¿sale? Pero al agarrar la otra galleta, el otro va a decir: no, es mía. Y si ve el otro que agarra la galleta, el otro se le queda viendo. ¿Me entiende? Hay una brújula moral en todo ser humano. Por eso dice Pablo que eso se convierte en la ley para ellos mismos, porque no tienen la ley del Antiguo Testamento. Sigamos leyendo. Ellos dan prueba de que la realidad de la ley está grabada en su corazón. ¿Te fijas? No tienen los 10 mandamientos, pero tienen la ley en su corazón. Y así lo testifica, ¿qué cosa? Su propia conciencia. Y los razonamientos que unas veces los acusan y otras los defienden. Una persona que nunca ha oído la Biblia y hace algo que está mal, en su mente va a estar pensando: oye, lo que hice está mal o está bien. ¿Por qué tiene esa conciencia ahí? ¿Cómo la explicas racionalmente sacando a Dios de la ecuación? ¿De dónde la obtiene? ¿Cómo una madre tiende a proteger a su hijo? Me vas a decir que es la ley del más fuerte y lo que quiere es que sobreviva el hijo. Pero debes saber, no todos los casos es así. Los seres humanos protegemos a nuestros hijos aunque no son los más aptos. ¿Qué de apto tiene un bebé de 3 meses para sobrevivir en este mundo? ¿Capta? Esa es la idea aquí. Su propio razonamiento y su propia conciencia a veces los acusa y a veces los defiende. Entonces, Pablo, explícame, ¿qué quiere decir esto? Así se verá el día en que, según mi evangelio, Dios juzgue las interioridades de los hombres por medio de Cristo Jesús. Dice la versión 60, las intenciones de los hombres. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Que los ateos que son ateos, por volición, por la decisión de la voluntad, son ateos porque están decidiendo negar esa ley moral que Dios les puso, esa brújula, aunque nunca hayan oído la Biblia. Dios les está indicando lo que está bien y lo que está mal. Y todos nosotros constantemente escogemos lo que está mal. Y eso es lo que nos traería condenación delante de Dios. Permítame un paréntesis de 30 segundos. Me preguntan a veces: oye, pastor, bueno, así dice la Biblia, y dice la Biblia que Dios nos va a juzgar en Cristo. ¿Qué pasa con aquel hombre que vivió en la selva amazónica y que nunca oyó el evangelio, nunca conoció la Biblia, nunca supo de Jesucristo y ¡pum!, se muere? ¿Va a ir al cielo o va a ir al infierno? Nos hacen esa pregunta. Y yo no tengo que contestar esa pregunta, la Biblia te la contesta. Porque Dios lo va a juzgar en base a ¿qué? ¿Qué ley le va a sacar? La de su propia conciencia. Ese hombre va a decir: oye, Dios, pero yo nunca supe de Cristo, no lo rechacé, así que no me puedes mandar al infierno. Ah, muy bien, chavo. Entonces vamos a juzgarte en base a tu propia ley. Nunca oíste del Antiguo Testamento, nunca oíste de Cristo, te voy a juzgar en base a tu propia ley. A ver, ¿viviste de acuerdo a la ley de tu propia conciencia? ¿Y sabe cuál va a ser la respuesta? No. Yo sabía que estaba mal agarrar ese coco de mi vecino y me lo llevé. ¿Capta? ¿Por qué? Porque tenemos una ley moral y en base a esa Dios nos va a juzgar. Ahí cierro el paréntesis, ¿sale? Ahora, nos vamos a ir a la otra ley, a la otra evidencia. Se le llama
la evidencia de la creación o de la naturaleza. Todo ser humano la tiene. Todo ser humano. Vamos a leer lo que Pablo enseña en Romanos 1:18. A ver si me pueden seguir en la pantalla, me parece que se ve muy claro. Y fíjese lo que dice: la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Esto es importante, que detienen con injusticia la verdad. O sea, Dios está enojado, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, hay una verdad que es muy clara, pero hay hombres que detienen esa verdad a través de su injusticia. A ver, explícame más, Pablo. Versículo número 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿A qué te refieres, Pablo? Las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, fíjese qué dice la Biblia, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, o sea, de la creación, de modo que no tienen excusa. ¿Qué está diciendo Pablo? Que este mismo hombre que vivió en la selva amazónica sin conocer nunca el evangelio, este mismo hombre, con la ley de su conciencia y viendo la creación, veía ahí el sol que se levantaba y veía que llovía y crecían las plantas y que de esa planta él podía comer y que si mataba un animalito podía vivir. Eso es las cosas hechas. Y por medio de las cosas hechas, ese hombre pudo haber conocido que hay un Dios creador de todas las cosas. Ojo, no que se llama Jehová, no que mandó a su hijo Jesucristo y del apóstol Pablo. Eso no lo va a llegar a conocer, pero va a llegar a conocer lo suficiente como para saber que hay una verdad de un Dios creador, pero por su injusticia detiene esa verdad y niega esa verdad. Ese es el punto de Pablo. Sigue leyendo para que veas más clara la idea. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y en lugar de eso, ¿qué pasó? Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué quiere decir esto en nuestras palabras modernas? Que los seres humanos, todos, tienen evidencia en la pura creación, solo con ver la naturaleza, que hay un Dios creador. Pero como esa idea de que hay un Dios creador nos es temerosa porque nos va a juzgar, preferimos decir que no se trata del Dios creador, sino del Dios puma. Ah, no, es la Dios serpiente o el Dios serpiente. Ah, el Dios de la guerra, el Dios de la lluvia, el Dios del sol. Esa es la idea que está explicando. En lugar de darle gloria a Dios, le damos la gloria a las criaturas. Si usted quiere ver un ejemplo súper interesante de esto, aquí a una cuadra camine, tome un metrobús que lo lleve al centro histórico y vaya al Museo del Templo Mayor. Vaya ahí, por favor. Maravillosa la historia que tenemos prehispánica en ese lugar, impresionante, pero es una evidencia de esto. Los seres humanos, reconociendo que hay un ser sobrenatural que me da de comer, no le dan la gloria a Dios, le dan la gloria al dios maíz, le dan la gloria a la diosa de la guerra, o sea, se hacen la imagen del Dios creador y lo rebajan a la imagen de criaturas, como dice el apóstol Pablo aquí, mire, imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y esa es la historia de todas las culturas. Hay un estudio interesante, si es que usted lo quiere checar, de evidencias de monoteísmo en las culturas. Chéquelo, es súper interesante. Solo como paréntesis le doy también, ¿sabía usted que Nezahualcóyotl, el rey poeta de los aztecas, reconoció que había un solo Dios creador de todas las cosas, que estaba por encima de todos los dioses mexicas? Nezahualcóyotl le llamó el Ipalnemohuami, y cuando le hizo una representación, lo único que pudo hacer fue un obelisco, o sea, una columna como esa, porque dijo, ese Dios está por encima de todos los dioses, es el creador de todo, y cuando le quiso hacer una forma, no halló qué forma hacerla. Fíjate,
llegó al conocimiento de Dios a través de la revelación natural y de su conciencia. Le hizo un poema, es lo que tengo entendido, pero fíjate, le llamó Ipal Nemowami. Este es el Dios, ese es el único Dios, el bueno que está por encima de todos, pero el culto a ese Dios desapareció en la historia. ¿Por qué? Porque se adoraba a Huitzilopochtli, a Malintzin, ¿verdad? Que después, ya usted sabe, con la historia de la conquista española se mezclaron con los santos de la Iglesia Católica. Una historia fascinante. Bueno, no lo aburro con eso, pero ¿qué está diciendo Pablo en todo esto? Aquí hay un resumen rápido. Pablo está hablando de toda la humanidad sin excepción. Escuchen lo que estoy diciendo. No hay un ser humano, un solo ser humano, que no haya conocido que Dios existe por la revelación a su corazón y por la ley natural. Solo que Dios existe. No sabe su nombre, no sabe todo, solo que su eterno poder y deidad son claramente visibles. Pero en lugar de hacer eso y darle gloria a Dios, detiene la verdad y dice que no es Dios, es Él el que ha creado todo esto. No, son imágenes de cuadrúpedos, aves y reptiles. ¿Capta la idea? Pablo está explicando que Dios puede ser conocido a través de lo que Él creó y de la conciencia que nos gobierna. El necio descrito en la Biblia no es ni racional, ni es que no tenga evidencias, ni es que no le sea comprensible lo que ve, porque se percibe claramente. El necio en la Biblia, aquí en este caso, puede conocer no solo que Dios existe, sino que es el creador del mundo, que tiene eterno poder y deidad. Todo eso se puede conocer. Sin embargo, toma la decisión consciente de no darle gloria. A eso nos referimos con un ateo moral que detiene con injusticia la verdad. Por eso, Blaise Pascal, que fue un matemático genio, cristiano, creyente, decía que en el mundo en realidad solo hay 3 tipos de personas, y usted ha visto esto antes, ¿no? Aquellos que han buscado a Dios y le han encontrado, aquellos que están buscando todavía pero no le encuentran, y aquellos que ni le buscan ni le encuentran, hablando de Dios. Y dice Pascal, los primeros, aquellos que han buscado y han encontrado a Dios, son racionales y felices, ¿no? Las dos cosas. Aquellos que están buscando a Dios y todavía no le encuentran, son racionales pero infelices. ¿Por qué? Porque no han encontrado a Dios. Los terceros, que ni le buscan ni le encuentran, esto es interesante, dice Pascal, son tanto irracionales porque están negando lo obvio, y aparte infelices porque no tienen a Dios. Esa es la opinión que él tenía. Entonces, quiero llamar tu atención al hecho de que lo que estamos nosotros en realidad viendo aquí es esta decisión de algunas personas que determinan de antemano que Dios no existe, y por más evidencias que tú les muestres, esas personas ya decidieron que Dios no existe, por razones intelectuales, por razones emocionales o por razones morales. Qué miedo pensar en la verdad de que el Dios de la Biblia sí existe y me va a juzgar. Qué hermoso pensar que el Dios de la Biblia existe y tiene un propósito para mi vida. Mi vida tiene sentido, qué chido. ¿Captas? Las implicaciones son enormes. Génesis 1:1 no nos permite quedarnos a la mitad. Nosotros, los que somos cristianos ahora, lo decimos con toda claridad. No creemos en Dios y conocemos a Dios porque somos más inteligentes. No, es porque Dios se ha revelado y decidimos aceptar la verdad que Dios nos estaba diciendo sobre sí mismo. Nada más, somos humildes y reconocemos, sí, Dios, tú tienes razón. Pablo lo explica así, mire qué hermoso. Génesis 1:1, ¿se acuerda Génesis 1? Que dice, en el principio creó los cielos y la tierra, lo dice, estaba desordenada y vacía. Y usted sabe qué dice después, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Se acuerda de Génesis 1:1? Fíjese cómo Pablo nos explica que eso pasa espiritualmente. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Igualito que en Génesis 1, hay un caos y Dios se presenta y dice, sea la luz, y la luz existe. Dice Pablo que así hizo Dios en nuestro corazón para que conociéramos a Cristo. Y yo sé que hay gente escuchando esto hoy, a quien Dios está viniendo en tu mundo de tinieblas, de oscuridad, de soledad,
y te está diciendo: sea la luz, para que le conozcas, para que sepas quién es Él, para que tengas una relación con el Creador del universo y le puedas llamar Padre. Eso es posible. Y tú puedes el día de hoy tomar la decisión de creer en Dios, creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y llevar una vida en la que tú puedes glorificarle, puedes cumplir su propósito, puedes entender qué es el amor, puedes saber que tu vida está diseñada para la eternidad, puedes saber que tu vida tiene una línea trazada por Dios y tú puedes vivir en ella. ¿Captas? E igual, hay respuestas, tendrás muchas preguntas, pero todas empiezan con Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Lo crees? Y si eso es verdad, entiendes que Él te amó tanto que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por ti, para salvarte y darte vida y darte propósito y perdonarte. Tiene sentido. Y que tenemos una línea moral de lo bien y de lo malo, y ¿entiendes? Y que eres una persona tremendamente amada por Dios. Él te ama, Él no quiere el dolor, y hay una respuesta para el dolor, y hay una respuesta para la muerte de niños, hay respuestas, pero no vas a oírla, no vas a aceptarla si de antemano has rechazado Génesis 1:1. Por eso, de nuevo, te presentamos Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el apóstol dice: así como Dios mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, así Él ordena que en tu corazón sea la luz y tú puedas conocer a Jesucristo como tu Salvador. Te voy a invitar a que oremos. Te voy a invitar a que, si tú decides recibir a Cristo hoy, puedes abrirle tu corazón y Él vendrá a tu vida y te dará sentido y su luz resplandecerá en tu corazón. Oramos. Padre, gracias por el privilegio de oír tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de poder juntos, Señor, escuchar lo que tienes que decirnos. Gracias por el privilegio de oír la revelación de tu palabra y aprender de la luz de tu palabra. Sé que hay personas aquí que estarán, Señor, con dudas, con preguntas. Sé que hay gente escuchando esto a quien tú estás hablando con toda claridad, que quieres hacer que la luz resplandezca en las tinieblas en su propia vida, en su corazón. Yo recuerdo el día en que tú hablaste a mi corazón y tu luz resplandeció en mis tinieblas, y Señor, te revelaste a mi vida y pude conocerte, y te puedo llamar ahora Padre. Y gracias porque me has hecho tu hijo, me has dado propósito, perdonaste mis pecados, me das un sentido en la vida. Y oramos porque sé que hay amigos nuestros, compañeros, vecinos, que todavía no tienen ese privilegio, y te pido hoy que este sea el día en que tú puedas hablar a sus corazones y tu luz resplandezca en su corazón. Gracias por aquellos que nos has dado el honor de conocerte. Ayúdanos a estar preparados para dar respuesta, para contestar las preguntas, para dar solución a aquellos que están buscando pero no encuentran. Que seamos un testimonio vivo del Dios verdadero, que no seamos de aquellos que detienen con injusticia la verdad, sino de aquellos que con justicia, con misericordia, con amor, podamos proclamar la verdad a un mundo, Señor, cada vez más confundido. Gracias por mis amigos ateos. Gracias, Señor, por mis amigos que luchan con otras preguntas. En el nombre de Jesús te pido que tu luz resplandezca en sus tinieblas. En el nombre de Cristo oramos.